Segunda clase de curso de Big Data. ¿Me escuchan todos, sí? Sí, perfecto, Yesinio. ¿Cómo va, Fabio? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Eso. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase, como les comentaba. El día de hoy vamos a hablar sobre otros paquetes de Big Data en R y un poco sobre computación en paralelo utilizando R y un paquete que se llama Snow. La clase pasada, como recordarán, vimos un poco los paquetes FF y FFPI que se utilizaban básicamente para cargar y manejar grandes conjuntos de datos, los cuales no podrían ser almacenados directamente en la memoria, y que con ayuda de esos paquetes se podía cargar la información de manera que solo una porción se mantuviera dentro de la memoria y el resto estuviera en disco, pero con un mapeo bastante transparente. Bien, estos otros paquetes que menciono acá, como el Big Memory, Big Algebra, Big Analytics, Big Tabulate, etc., son un grupo de paquetes que también nos pueden ayudar a trabajar con grandes conjuntos de datos. En este sitio de internet que está acá, se muestra más información acerca de estos paquetes. Fueron creados por estos señores de acá, Michael Kane y Jay Emerson, de la Universidad de Yale. ¿Ok? Esta es una captura de pantalla de ese portal que les mencionaba, en el cual se encuentran otros paquetes para trabajar con R y Big Data. Nosotros en el curso no vamos a utilizar esos paquetes en específico, debido a que solo corren en sistemas operativos basados en Unix, principalmente en Linux. Entonces, como la mayoría de nosotros y ustedes que trabajan en Windows, pues se complicaría un poco hacer ese manejo. Pero bueno, por lo menos tener la referencia de algunos paquetes adicionales por si en futuro alguien quiere profundizar más en el tema por su propia cuenta. Por acá tenemos una comparación entre el paquete FF, que es el que hemos venido utilizando en la clase pasada, y bueno, y parte de la clase de hoy vamos a utilizar un poco más, y el paquete Big Memory, que es este que les mencionaba, que solo está para Linux. Vemos, por ejemplo, que hay tantas similitudes entre ambos paquetes. Denme un segundito. Ok. Tenemos algunas similitudes entre los paquetes. Por ejemplo, que en ambos casos la administración de los datos se hace mapeada a disco, ¿verdad? Y por lo tanto hay que tener atención respecto a eso, porque estos paquetes lo que hacen es generar archivos temporales de cierta manera especial que permite un mapeo eficiente a memoria. Entonces, conforme uno va utilizando mucho esos paquetes, se le van creando temporales y temporales en el disco, y si no los borra, entonces se le empieza a llenar la computadora, el disco duro de la computadora, con información ahí. Entonces es bueno tener en cuenta eso. Vemos que el paquete Big Memory tiene una habilidad eficiente para la manipulación de matrices, y tiene algunas facilidades adicionales para computación en paralelo, las cuales el paquete FF no tiene, pero bueno, nosotros las vamos a subsanar mediante un paquete distinto que vamos a ver, que se llama Snow, que vamos a ver en esta clase.
Muy bien. Acá hay otra fuente de la cual podemos obtener información en relación con programación sobre grandes conjuntos de datos en R o Programming with Big Data en R. Estos son algunos paquetes adicionales que también hay disponibles en la comunidad. Y en este sitio web, en esta dirección que está por acá abajo, se encuentra más información también al respecto. Aquí tenemos una pequeña captura de pantalla de este portal, de esos paquetes que se llaman, habitualmente se resumen como PBDR, ¿verdad? Por la sigla de Programming with Big Data, Programming Big Data in R, ¿ok? Lamentablemente estos paquetes de esta colección de estos señores tampoco se encuentran disponibles para Windows, entonces pues no los vamos a estudiar a fondo, pero nuevamente hacemos mención de ellos para conocimiento de todos. Por acá un paquete que sí ya vamos a utilizar nosotros, que vamos a trabajar hoy, es el paquete BigLM. Es un paquete para regresión lineal, sobre grandes conjuntos de datos. Si recuerdan el paquete clásico para regresión que utilizábamos, que no era para Big Data, sino para datos que están completamente en memoria, era el paquete LM, ¿verdad? Bueno, acá se va a usar BigLM, que es pues como su contraparte, pero utilizando Big Data. Vean que como ya hemos mencionado en la clase pasada y inclusive como se pudo evidenciar en algunas de las preguntas de la tarea, hay algunas funciones de R que de manera transparente cuentan con una implementación polimórfica, de manera que si yo le mando una matriz de datos corriente o una matriz de datos de tipo FF, que es las usuales para Big Data, la función opera sin ningún problema, porque internamente cuenta con dicha característica que le permite operar sobre ambos tipos de datos. Pero hay otras funciones que no. Entonces es importante tener en cuenta esto, y por ejemplo la función de regresión no cuenta con esa característica, y por lo tanto es que vamos a usar esta otra que se llama BigLM, que les mencionaba hace unos instantes. ¿Ok? La idea de este paquete, pues, es de luego poder trabajar con conjuntos de datos muy grandes, sin requerir una cantidad excesiva de memoria o demasiado grande de memoria para hacer sus cómputos. Ahorita vamos a ir a ver también unos ejemplos. Por acá hay un paquete que vamos a estudiar hoy, que es el paquete Party, en inglés. Este paquete se utiliza para trabajar con árboles de decisión, pero sobre grandes conjuntos de datos. Si recordamos el paquete clásico que se utiliza habitualmente en R para árboles de decisión, cuando no estamos en Big Data, es el paquete RPart. ¿Ok? Acá vamos a usar hoy un poco el paquete Party, que nos permite hacer árboles de decisión sobre grandes conjuntos de datos. Muy bien, antes de continuar con la presentación, voy a detenerme por acá y vamos a ir a ver unos ejemplitos de esto que acabamos de mencionar, de la regresión sobre grandes conjuntos de datos con BigLM y lo del paquete Party para árboles, ¿ok? Entonces, bueno, aquí estamos en la plataforma, en este link, ¿verdad? Se encuentra la información que vamos a ver en el ejemplo, y aquí la presentación. Yo ya lo tengo por acá, entonces nada más cambiamos de pestaña. Acá tenemos un primer ejemplo de una regresión lineal con el paquete LM, es decir, el que siempre hemos usado alrededor de los otros cursos acá en Promidad. Aquí vean que, por ejemplo, se establece el directorio de trabajo, ¿verdad? Con un ZWD.
a la carpeta donde tengan sus archivos de R y sus archivos de datos. Hacemos una lectura de datos con read CSV, indicando, como siempre hemos acostumbrado, el nombre del archivo, si tiene o no encabezados, en este caso que sí tiene encabezados, el separador de decimal, que en este caso es la coma, y el separador de campo, en este caso corresponde punto y coma. Al ejecutar eso, vemos el head o las primeras entradas de dicho conjunto de datos. Aquí se muestran las salidas de ese conjunto de datos, pues para validar que se cargó adecuadamente. Y hacemos una regresión con el paquete LM. Dice que la variable a predecir va a ser esta, LPSA, utilizando únicamente una variable, que es esta que se llama LCA vol. Y bueno, y que estas variables, ambas, se encuentran en este conjunto de datos que se llama pdatos, que es el que acabamos justamente de cargar acá con el read CSV. Esa regresión que estamos haciendo, ¿verdad? Insisto, es la regresión común y corriente que ya estamos acostumbrados a hacer. No es la regresión con Big Data, o sea, con estructuras de datos para Big Data, que es la que ya casi vamos a ver, pero es para poderlos comparar. Por acá vemos la salida, se creó el modelo, nos muestra el intercepto, muestra el valor de la pendiente. Hacemos un gráfico, un plot, ya esto es conocido para todos, pues de una variable respecto a la otra. Ok, indicamos que quiero que sea en color rojo, y una línea de tendencia en color azul, pues que es esta que está acá. Así que ahí tenemos pues el ajuste de esos datos mediante una regresión utilizando el paquete LM, que es el paquete clásico para regresión en R. Por acá se utiliza dicho modelo de regresión que se creó pues para predecir el valor de estas tres entradas nuevas que se están dando acá, y se le solicita al modelo que muestre un intervalo de confianza. Entonces ven que además del valor predicho se presenta una cota inferior y una cota superior por de los extremos del intervalo de confianza. Muy bien, entonces ahora vamos a ir a hacer esto mismo, pero con el paquete Big LM, que es el que les venía comentando, que es de regresión para Big Data, para grandes conjuntos de datos. Ok, entonces aquí cargamos los paquetes requeridos. Vean que cargamos el paquete FF y el FF Base, que son para manipulación y carga de datos, en el sentido de la estructura tipo FF, ¿verdad? Escogemos el directorio de trabajo, cargamos los datos. Vean que los cargamos de una manera diferente, que es la manera en la que se cargan los datos pues en un data frame tipo FF, ¿verdad? Que es read.csv.ffdf. Ok, vean que esta última parte del nombre de la función es distinta a la lectura clásica que hacemos, que era nada más read CSV. En este caso es read CSV .ffdf, ¿verdad? ffdf viene pues de ff del paquete y de f de data frame. Ok, muy bien. Indicamos el nombre del archivo, muy similar a como hemos hecho en el paquete, en la lectura clásica, ¿verdad? Indica el nombre del archivo, si tiene o no encabezados, el separador de decimal, en este caso la coma, y el separador de columna o de campo, punto y coma. Ok, y aquí tenemos la carga de los datos. Ok. Vemos aquí una vista previa y algunos de los valores de las variables que se encuentran en dicho archivo de datos. Y ya nos disponemos propiamente a hacer el cálculo de la regresión. Veamos que aquí, en vez de usar el LM clásico, usamos el Big LM, ¿verdad? Para hacer la regresión, indicamos quién voy a predecir y utilizando qué. En este caso,
De manera análoga al ejemplo inmediatamente anterior, vamos a predecir la variable LPSA utilizando LCA-Vol y los datos que están en FFPDatos, que voy para arriba, que son estos que acabamos de cargar, estos de aquí, ¿ok? Muy bien, entonces vemos aquí un sumario o un resumen del modelo. El programa aquí nos muestra pues los resultados, ¿verdad? De los coeficientes, ya sea la pendiente o la intercepción, y nos muestra algunos indicadores adicionales, como el intervalo de confianza a 95%, por ejemplo. Ok. Este resultado que obtengo acá, como ven, es muy parecido al que obtuve arriba, con el paquete de LM común y corriente. Pues esa justamente es la idea, ¿verdad? Como que el resultado sea igual, solamente pues que esta rutina, esta función, pues soporta mayor cantidad de datos. Acá utilizo la función predict. Vean que esta función predict es la misma función predict que siempre hemos usado. Le doy el modelo, en este caso el que acabo de crear con el Big LM. Vean que este modelo es este mismo de aquí, que se llama FF modelo. Le digo que voy a aplicarlo sobre un conjunto nuevo de datos y le digo, aquí están los datos sobre el que lo voy a aplicar. ¿Ok? Y pues genera la predicción y aquí se muestran los resultados, que son ese 2.011, 1.802, 1.342. Muy bien. En estos ejemplos solo hemos utilizado una variable predictora. Entonces, bueno, ¿qué pasaría si quiero utilizar más variables predictoras? También se puede, igual que como hemos venido haciendo con otros modelos. Simplemente separo cada una de las variables predictoras con un símbolo de más. No es que se están sumando las variables para nada, sino eso lo que quiere indicar es simplemente que para predecir esta variable, que es el LPSA, voy a utilizar el LACBOL y también voy a utilizar el LWeight y también voy a utilizar age o edad. ¿Ok? Bueno, y desde luego el conjunto de datos sobre el que voy a operar, y creo un segundo modelo que pusimos por nombre FF modelo 2, y aquí tenemos los resultados de dicha regresión. ¿Ok? Entonces vemos que podemos realizar la regresión con el paquete BigLM con una o con varias variables predictoras, ¿verdad? Acá vamos a cargar un conjunto de datos nuevo para aplicar una predicción sobre ellos. Entonces, bueno, hacemos un read csv ffdf, ¿verdad? Para cargar el archivo. Indicamos el nombre del archivo, los separadores, etcétera. Eso ya estamos acostumbrados con eso. Creamos esta variable ffndatos de datos nuevos, ¿verdad? Una vista previa para ver si todo se cargó bien. Y aquí hago un predict con el modelo y los nuevos datos. ¿Ok? Este modelo, como ven, es el que solo usaba un predictor. Vean que es para arriba el que se llama FF modelo, que es el cual utilizaba solamente un predictor. Voy para abajo. Pero bien, aquí vemos ya el resultado de la predicción. Que si queremos calcular el error estándar de los residuos, ¿ok? O residual standard error, como se conoce en inglés, bueno, puedo crear una función para ello. En realidad es muy similar a la que hemos venido usando en otros cursos atrás. Y pues simplemente invocamos la función de esta manera
Vean que aquí se está utilizando esta rutina que dice as.ff, ¿ok? Que convierte la predicción en un conjunto de datos tipo FF, ¿ok? Pues para que la función pueda funcionar, pueda trabajar adecuadamente con los datos. Eso es porque la predicción, si bien es cierto, vemos aquí, a pesar de que la predicción utiliza como entrada datos tipo FF, el resultado que nos está dando aquí la predicción es de datos clásicos. Vean que aquí el class retorna matrix, o sea que es una matriz común y corriente. Entonces, pues a la hora de hacer este cálculo, es sano que los dos estén en el mismo tipo. Este ya está en tipo FF, este ya vimos que no, ¿ok? Entonces, este ASFF lo que hace es convertir, hacer lo que se llama un cast, o una conversión de tipo, este conjunto de datos hacia un conjunto de datos tipo FF, de manera que, como les decía, ambos tipos de datos queden iguales, tanto esta variable como esta otra, ¿verdad? Bueno, esta otra de acá, y se haga el cálculo sin ningún problema. Muy bien. Por acá tenemos otro ejemplo en que se cargan también unos datos, nuevamente utilizando el read CSV FFDF, pues con todas las calidades del archivo que se deben especificar, ¿verdad? Nombres, separadores, encabezado y demás. Tenemos su representación habitual, ¿verdad? Perdón, su representación interna, aquí viendo una previa del contenido del archivo. Vean que acá nos indica, creo que la vez pasada les mencionaba, pero les indica la carpeta donde se están guardando de manera temporal los datos que se cargaron. ¿Ok? Eso es importante. Hemos visto también que uno podía especificar la carpeta y el archivo que uno quería utilizar para este proceso, pero bueno, ahí se dejó que utilizara el predeterminado. Acá un resumen de los datos. ¿Ok? Vemos el tipo de los datos, las variables que están involucradas. Hacemos una regresión nuevamente con el paquete, con la función BigLM para predecir el monto de acuerdo al grado. Voy a ir un poco rápido en esta parte, pues es muy parecido al que acabamos de hacer. Nuevamente aquí tenemos la intercepción, tenemos la pendiente de la regresión, ¿verdad? Pues si lo vemos como una recta, el intervalo de confianza. Ok. Y usamos la función predict para predecir, utilizando el modelo recién creado, sobre este conjunto de datos, que es el conjunto de datos mismo que se usó para crear la regresión. Acá la idea es ver un comparativo de la duración de los tiempos. Veamos, por ejemplo aquí, si recordamos esta función system_time, que se estudió en algún momento en el curso de programación en R. Esta función system_time sirve para medir la cantidad de tiempo que toma ejecutar un fragmento de código. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, esta función system_time está midiendo la cantidad de tiempo que tarda ejecutar ese código que estoy marcando ahí en pantalla. ¿Ok? Que lo que hace es cargar un archivo. Entonces veamos qué interesante. Aquí podemos comparar el tiempo que tarda en cargar un archivo con la función read CSV FFDF, que en este caso particular fue de 507, contra la cantidad de tiempo que toma cargar el mismo archivo, pero utilizando la función read CSV, que es la función de carga habitual común y corriente que no utiliza características para Big Data. Vemos que la diferencia es a favor de read CSV, pero tampoco es muy abismal,
¿ok? Entonces, pues se siente uno más o menos satisfecho pues por la duración, que es bastante similar, es decir, el tiempo no empeora demasiado al utilizar para efectos de carga esta función read CSV FFDF en lugar de la función clásica read CSV, ¿verdad? Pues el rendimiento también es importante, desde luego. Ok. Nos preguntan por acá que cuál es la unidad de tiempo, la unidad de medida de ese tiempo. Sí, en efecto, son segundos. De hecho, estas columnas lo que significa es la cantidad de tiempo que tomó propiamente en ejecutarse la función, un tiempo interno del sistema y una cantidad consolidada, pues que es usualmente la suma de estos dos tiempos que está acá. Entonces, pues respondiendo a la consulta, sí, en efecto es en segundos. Lógicamente la cantidad que tarde dependerá pues del tamaño del archivo y de las características del equipo. Muy bien. Bueno, vamos por acá. Aquí se cargaron los datos y ahora sí, de ambas formas, se mide la dimensión, es decir, la cantidad de filas y columnas. Y ahora vamos más bien a medir el tiempo de cuánto tarda construirse el modelo utilizando este paquete, BigLM o la función BigLM para grandes conjuntos de datos versus el tiempo que tarda utilizando la función común y corriente, la función clásica que era la LM. Acá vemos el resultado final. Curiosamente, utilizando el paquete BigLM tarda menos, 1.31 versus 1.81 que tardó usando el paquete LM. Sí es importante tener en cuenta que por tratarse de conjuntos no demasiado grandes, la duración es pequeña y bueno, la comparación podría arrojar mucha variabilidad en la duración. Ok, es decir, si ustedes corren esto varias veces, posiblemente les dé resultados ligeramente distintos de una ejecución a otra, igual con esto. Actualmente, si uno quiere hacer una comparación más justa, uno ejecuta la función múltiples veces, unas 100 veces quizá, y promedia estos tiempos para ver de verdad pues cuál sería la duración pues real, aproximada. Pero bueno, en este caso aquí pues es para darnos una idea y vemos que la duración de BigLM fue un poquito menor, pues que es bastante favorable en comparación con esta otra. ¿Ok? Vean que los resultados obtenidos son básicamente los mismos. Vean que el intercepto en este caso del modelo utilizando BigLM es 46.4, usando LM también es lo mismo. Y pues el coeficiente de la variable grado es 13.6 y aquí también. ¿Okay? Entonces pues el resultado es el mismo, que desde luego es lo que uno esperaría, ¿verdad? Que el resultado sea consistente, que sea el mismo. Ok, hasta este momento entonces hemos estudiado el paquete BigLM y hemos comparado un poco este paquete contra su contraparte, paquete LM, que es para regresión, ambos son para regresión. Hemos visto que la información que arrojan ambos paquetes, ambas funciones de dichos paquetes son básicamente las mismas. Hemos medido un poco el tiempo de duración tanto para la carga de datos como para la ejecución de modelos como tal, modelo de regresión lineal, y hemos visto pues también que la duración es bastante consistente. La verdadera ganancia se tendrá cuando se quiera hacer una regresión sobre un conjunto de datos gigante, de manera tal que, por ejemplo, la función LM no podría del todo realizar el cálculo, no es que vaya a tardar más o no, sino que no podría por restricciones de memoria, mientras tanto que la función BigLM sí lo podría realizar pues debido a la forma en la como opera, pues que ya hemos
que ya hemos comentado acá, que es básicamente utilizando variables tipo FF, que pues las mencionamos en la clase pasada. Muy bien, entonces vamos a ver acá lo del paquete party para árboles de decisión que les comentaba. Entonces, recordemos nuevamente que el paquete que habitualmente se utilizaba o se utiliza para árboles de decisión en R es el rpart. ¿Ok? Acá vamos a utilizar que es una versión nueva, una versión diferente, pues con otro enfoque. Acá tenemos la carga del paquete, ¿verdad? Como habitualmente se ha hecho, la selección de la ruta, la lectura de un archivo. Vean que la lectura que se está haciendo aquí es una lectura clásica. Se toma una muestra de 50 observaciones de la cantidad de datos del archivo, que son 150, ¿verdad? Pues es el conjunto de iris que tiene 50 observaciones de cada una de las clases. Como son 3 clases, son 150. Aquí se están tomando 50 valores al azar. Se está separando el conjunto de datos que se leyó, es decir, el conjunto de datos de iris, en 2 grupos. Uno de testing con esas 50 observaciones, uno de aprendizaje con todas las otras que no son esas 50 observaciones, es decir, con las restantes 100. Y se está creando un árbol de decisión para predecir el tipo de flor, ¿verdad? Utilizando todas las variables disponibles en el conjunto de datos llamado, en este caso, de aprendizaje, ¿verdad? Que es la tabla de aprendizaje. Mostramos aquí el modelo, pues muestra una información básica, pues, del contenido y de la construcción del modelo. Podemos dibujar el árbol. Pues aquí vemos una representación gráfica del árbol. Sí hay que tener en cuenta que cuando el problema tiene muchas variables, pues el gráfico podría quedar bastante más complejo y difícil de entender. Pero bueno, por lo menos contamos con esa posibilidad. Acá se está aplicando una predicción usando este modelo que se acaba de crear, y pues sobre los datos de testing, y se calcula la matriz de confusión, donde vemos que solamente el modelo falla 2 más 1, es decir, 3, solo 3 fallos tiene. Puedes ver aquí la matriz de confusión, lo que le da un 94% de acierto o de precisión global y un error de 0.06. Ok, entonces ahí tenemos pues un ejemplito de cómo realizar un árbol de decisión con ese otro paquete, el rpart. Perdón, con otro paquete que se llama party, distinto del rpart. Muy bien. Ahora la parte que seguiría es la parte de computación en paralelo. No sé si alguien tiene alguna consulta en este momento antes de continuar. Nos pueden escribir por el chat, ya sea en este momento o bueno, como cuando me vayan teniendo la inquietud ahí en el transcurso de la clase, pues siéntense con completa libertad de escribirnos. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a hablar un poco del paquete Snow, que es para computación paralela utilizando pues R. Lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando uno procesa grandes cantidades de datos, habitualmente va a enfrentar dos limitaciones o dos problemas. La primera limitación es, pues, debido al tamaño de los datos, a la cantidad de los datos, voy a tener problemas de memoria, problemas de que mis datos no caben en la memoria. Ese problema ya lo hemos
abordado hasta cierta medida acá durante el curso, y es justamente con los paquetes FF y FF-Base que permiten manipulación de información de una manera distinta. Y el segundo problema que uno suele enfrentar cuando está analizando o procesando grandes conjuntos de datos es la duración, es decir, la cantidad de tiempo que tarda mi programa en realizar el cómputo solicitado. Nótese que de los dos problemas, quizá el que mencioné primero es el más complejo o el más grave, porque por lo menos si se tiene un conjunto de datos grande y el programa tarda mucho, al menos hay una medida de que va a terminar quizá algún día, pero voy a poderlo computar, voy a poderlo calcular, excepto que ya sea demasiado enorme. Pero si tengo problemas de memoria, sencillamente el programa, el proceso se puede hacer incalculable, o sea, en el sentido de que no se podría realizar del todo, ¿ok? Esa decisión es un poco discutible, por supuesto, porque también un programa que tarde demasiado tiempo, pues pierde valor. Recordemos que la información, pues se requiere de manera oportuna y se requiere tener en el momento exacto, ojalá en tiempo real, si fuera posible, y si el equipo lo permite o el problema lo amerita también. Entonces, en realidad, ambas situaciones son bastante complejas y pues de mucha importancia a la hora de hacer un análisis sobre un conjunto de datos grandes. Muy bien. Entonces, antes de entrar en materia propiamente con el paquete para computación paralela que se llama Snow, es importante entender algunos conceptos generales sobre cómo es que funciona o cómo opera la computación en paralelo. Habitualmente uno habla de un concepto más general que es computación concurrente, la cual se suele dividir en varias ramas o varias subáreas. Una es la computación distribuida, que propiamente hace alusión a que varios equipos realicen cómputo de manera interconectada, pero que se encuentren geográficamente dispersos, es decir, que se encuentren separados, no se encuentren en el mismo lugar. Cuando estamos en ese contexto, habitualmente se habla de computación distribuida. En otros contextos, en los cuales el cómputo se realiza de manera simultánea también, pero dentro de un mismo equipo, un equipo que tiene pues múltiples núcleos o múltiples procesadores inclusive, en este segundo contexto habitualmente se habla de computación en paralelo. Como vamos a ver durante esta segunda parte de la clase, la manera de hacer esto en R, estos dos esquemas es muy similar. Es decir, pues la computación distribuida y en paralelo se hace casi que de la misma forma en R. Esto es usual en la mayoría de los paquetes de programación, es muy similar. Para el caso de los ejercicios que vayamos a hacer, pues habitualmente se hace computación en paralelo, pues porque es más sencillo de requerir solamente de una computadora, ¿verdad? Que tiene múltiples núcleos o múltiples procesadores, ojalá si fuera el caso. Y pues no todos tienen o no todos tenemos acceso a una red de distintos computadores interconectados, pero por lo menos tener en cuenta que aunque lo vayamos a hacer en paralelo, el mismo esquema se puede escalar para hacer ya un cómputo en distribuido, pues utilizando varios equipos interconectados. Muy bien. Entonces, una vez que ya se tiene una idea ahí de la definición, digamos, de un poquito tal vez de vocabulario al respecto, vamos ya a entrar en materia propiamente sobre cómo es que funciona la computación en paralelo en R. Ok, la primera cosa que hay que tener en cuenta es que la manera más sencilla para R de paralelizar un proceso es aplicando cálculos
sobre entradas que sean de tipo similar a una lista. ¿Ok? No es la única forma, pero es la manera más sencilla, más clara, en la cual uno puede hacer cómputo en paralelo. ¿Ok? Y la idea, como les mencionaba, es que múltiples núcleos o múltiples procesadores o inclusive múltiples equipos, múltiples computadoras, ayuden a hacer el cálculo de un problema grande, pues de manera simultánea. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es que de luego, al hacerse el cómputo entre varios equipos, debería de esperarse uno que habitualmente el tiempo de ejecución se reduzca. Que digo habitualmente porque eso dependerá mucho del problema. Como vamos a ir viendo unos ejemplos más adelante, eso dependerá mucho del problema. Pues, por ejemplo, problemas que son muy sencillos, que son muy pequeños, no tiene mucho sentido paralelizarlos, más bien se hace un poco más lento el proceso, lo cual, por supuesto, no es útil. También, pero bueno, en general, si uno toma un problema mediano o grande, va a tener cierta ganancia. Sí hay que tener en cuenta que el hecho de que, por ejemplo, si mi programa tarda 10 minutos corriendo de manera habitual, es decir, no paralela, que es lo que se conoce como de computación secuencial, si tarda 10 minutos en el esquema secuencial, que es el clásico que habitualmente tenemos, y yo ahora lo hago utilizando 4 equipos, no es que el tiempo va a bajar a la cuarta parte, ¿ok? Y la razón es porque hay ciertos costos adicionales involucrados en este proceso, como por ejemplo es el costo de segmentación de los datos, el costo de transmisión de los datos y de los programas entre cada uno de los miembros involucrados en el proceso de cálculo, ¿ok? Además, también hay un costo adicional involucrado en la integración de los resultados, pues cada uno de los equipos o cada uno de los procesadores o núcleos va a hacer una parte del cálculo nada más. Entonces, desde luego se ocupa integrar o conjuntar ese cálculo en uno solo al final, pues para que el usuario tenga el resultado deseado. Pues bueno, esa integración de resultados tiene un costo también. Entonces, pues sí tener en cuenta esos detalles que les menciono. Si el problema es grande, sí se espera que el tiempo se reduzca, pero la reducción no es lineal, es decir, en el sentido de que les mencionaba, si tarda 10 minutos y pongo 4 procesos a trabajar o 4 instancias, no es que el tiempo se va a reducir a la cuarta parte. Ok, en este diagrama vemos que se tiene una lista de entrada para hacer el cálculo de un determinado programa, no interesa en este instante qué es lo que se quiere calcular, se cuenta con estos equipos que están acá, son equipos que tienen R, como les decía, esto puede ser distintas computadoras o puede ser su mismo equipo para que tenga múltiples núcleos, y se toman estos valores, se distribuyen, veamos las flechas azules, el 1 va para este primero, el 2 va para el segundo, el 3 va para el tercero, el 4 va para el primero, el 5 para el segundo, el 6 para el tercero, etc. Cada uno de estos peones o workers, que es como se les llama habitualmente en este contexto, realiza el cómputo con los valores que le tocaron. En este caso, este primero le tocaron el 1 y el 4, entonces hace el cómputo con esos valores. A este segundo nodo le correspondieron las entradas 2 y 5, pues hará el cómputo con sus dos entradas 2 y 5, y pues con la entrada 3 y 6. Y posteriormente, cuando el cómputo finalice, enviará una respuesta, vean aquí las flechitas en verde, a un nodo central que habitualmente se conoce con el nodo maestro, que es el que inició el cálculo. Entonces vamos a ver, el esquema de proceder, recapitulando, es el siguiente: se tiene una lista de valores de entrada, esta se distribuye en partes dentro de cada uno de los ayudantes o peones o workers involucrados en el proceso. Cada uno de los workers hace un fragmento del cómputo y retorna un resultado
que es esta flecha en verde, a un nodo central, el cual va a integrar esos resultados parciales en un solo resultado ya consolidado o final. Ahorita pues vamos a ver un poco más en detalle con unos ejemplos. Propiamente el paquete Snow, que es el que vamos a utilizar, viene de esta definición que está acá, que significa Simple Network of Workstation o red simple de estación de trabajo. Es uno de los paquetes de computación en paralelo más popular en R. No es el único, pero sí es el de los más utilizados. Fue escrito por estos señores que se muestra acá. Bueno, el nombre es un poco complejo, pero bueno, aquí está la referencia. Y es mantenido de manera mayoritaria, de manera más activa, por este último señor acá, Luke Tierney. ¿Ok? Se trata de un paquete bastante maduro, tiene ya alrededor de 12 años de estar en el mercado. Vemos que pues su primera versión en el CRAN fue en el 2003, entonces ya tiene pues bastante tiempito de andar por ahí. Entonces es un paquete bastante robusto, bastante maduro. Como ya mencionamos, el paquete Snow es el que proporciona soporte para ejecución en paralelo. Este segundo punto es muy importante. La mayor parte de las funciones de dicho paquete son variantes de la función lapply de R. No sé si recuerdan qué era esa función, pero básicamente la función lapply se utiliza habitualmente en R para aplicar otra función, o sea, alguna otra función sobre los elementos de una lista. Ese L viene de list y ese apply es de aplicar, es decir, aplicar a la lista. ¿Ok? Como vamos a ver, el funcionamiento del paquete Snow usa un enfoque muy similar a esto. No confundirse con que lapply hace lo mismo, o sea, lapply no hace computación en paralelo, desde luego. Simplemente es como la forma en la que hay que escribir el programa es muy similar. Ya ahorita cuando veamos el ejemplo va quizás a ser un poco más claro. Muy bien. Para llevar a cabo las operaciones en paralelo, este paquete utiliza una arquitectura de maestro esclavo o master slave, o bueno, también en español se le llama jefe peón, donde el jefe envía tareas a los peones, estos los ejecutan y devuelven los resultados al jefe, que es justamente lo que veíamos en el diagrama anterior, ¿verdad? Que es acá, estos serían los workers o los peones, y este sería el master o el maestro. Ok. Muy bien. Para poder utilizar yo el paquete Snow, pues desde luego tenemos que instalarlo primero, cargar la librería, y después de que ya tenemos eso listo, se debe crear un grupo de peones, ¿ok? En realidad es como una especie de conexión entre el maestro y los esclavos, o entre el jefe y los peones, es lo mismo, pues para tener un canal o un medio para interactuar. ¿Ok? ¿Para interactuar en qué sentido? Bueno, para interactuar en enviar las subtareas a cada uno de ellos, y para interactuar en el sentido de dirección contraria, es decir, para que cuando cada uno de ellos termine su cómputo, reporte resultados de regreso al maestro. Eso se hace con esta función, se llama make cluster o crear clúster. ¿Ok? Esta función recibe varias cosas. Uno es un número entero que indica la cantidad de peones que yo voy a utilizar. En este caso se indicó acá que se van a utilizar 4 peones. Y un segundo parámetro que es el tipo de clúster que voy a utilizar. El paquete Snow permite crear varios tipos de clúster. El que nosotros vamos a realizar acá en clases es que se llama SOK, que viene de socket,
que es pues, uno de los mecanismos más utilizados para intercomunicación de equipos. Más que nada por ser bastante simple. Ok, entonces esta instrucción lo que hace es crear un canal de comunicación entre el maestro y en este caso, como se dijo un 4, entonces 4 peones o 4 esclavos o ayudantes, como quieran llamarle, para realizar mis cómputos. Es importante ser cuidadosos con este valor que se indica acá. ¿Por qué? Bueno, alguien podría decir, sí, entre más ayudantes o más peones tenga el proceso, posiblemente vaya a ser más rápido. Entonces alguien podría tal vez un poco apresurado querer hacer este número muy grande para ver qué pasa. Ok, si uno hace este valor demasiado grande, se pone aquí un valor demasiado grande, habitualmente lo que va es a ralentizar el proceso, es decir, hacerlo más lento. ¿Por qué? Porque básicamente lo que va a hacer es que va a crear un montón de conexiones a presuntos esclavos, y si el equipo no tiene suficiente potencia para atender tantas peticiones de manera simultánea, pues va a tener que hacerlo, va a colapsar, o si no, pues va a tener que hacerlo de manera intercalada, ¿verdad? O sea, no va a poder hacerlo simultáneo. Entonces, muy bien, por supuesto, la pregunta es, ¿y en cuánto pongo este valor? No hay algo escrito en piedra respecto a eso, pero habitualmente ese valor se especifica igual a la cantidad de procesadores que tenga el equipo o a la cantidad de cores que tenga el equipo. ¿Okay? Eso uno fácilmente lo puede validar en sus respectivas computadoras. Habitualmente la mayoría de computadoras hoy en día tienen múltiples núcleos, 2 o 4 núcleos es lo más usual en los equipos de uso doméstico. Entonces pues con un valor de 4 es razonable. Si ya estuviéramos, por ejemplo, en un servidor empresarial, en un entorno más fuerte, pues fácilmente estamos hablando de equipos que tienen 32 núcleos, 64 núcleos, etcétera. Entonces, pues podría poner un valor más grande aquí y sacar más provecho a la herramienta. Pero como les decía, si estamos en un equipo doméstico común y corriente, lo mejor es que validen propiamente ustedes la cantidad de núcleos que tiene su equipo y utilicen ese valor aquí. Si yo estuviera en una red de computadoras, si estuviera conectado a 100 nodos, ya no a 100 núcleos, ¿verdad? Que recordemos que los núcleos están dentro del mismo equipo. Sí, pero si por el contrario estuviera conectado a una red donde tengo 100 nodos, es decir, 100 computadoras distintas, pues podría utilizar ese valor de 100 aquí y el equipo determinaría distribuir las tareas o las cargas de trabajo entre esos 100 equipos. ¿Ok? Desde luego, pues eso dependerá de la infraestructura de red que tengamos disponible, los equipos que tengamos disponible y también pues de la complejidad del problema. Pues no se trata de utilizar una red de 100 equipos para resolver un problema muy simple, no tiene mucho sentido. Muy bien. Vemos que puedo hacer un clúster de otro tipo que no solamente sea el SOC, que era el de socket. Puedo usar un clúster tipo MPI, que de hecho MPI es un estándar de computación muy utilizado en lo que son lenguajes como C y C++ para computación distribuida. Puedo utilizar un clúster tipo PVM o Parallel Virtual Machine, ¿okay? Que es otro clúster, tipo de clúster también pues utilizado mucho más que nada en ambientes de Unix, o este que se llama NWS. Como les decía, nosotros en el curso vamos a utilizar el tipo SOC o Socket. Entonces pues nos quedamos con pero sí conocer pues que existen otros mecanismos como MPI, PVM o NWS que también permiten realizar tareas en computación paralela o concurrente en general. Muy bien. Ahora, una vez que yo creé la conexión con el make cluster y el número de cluster y el tipo de cluster del que estoy trabajando, hay una forma, hay algo que tener en cuenta, y es que cada uno de estos nodos que van a ayudarme a mí en el cálculo,
en algunas circunstancias ocupa conocer de datos que están en el nodo maestro, es decir, de las variables que están en el nodo maestro. Yo ocupo definir un mecanismo para comunicar ese nodo maestro con cada uno de los esclavos, los peones. Ese mecanismo es lo que creamos justamente con este CL, ¿verdad? Que es la conexión. Pero si ocupo transferir información, es decir, enviar una variable, ya sea una matriz, un vector, etcétera, desde el maestro a cada uno de los nodos peones o nodos esclavos, utilizamos esta instrucción cluster export, ¿ok? Y básicamente lo que hace es, como indica el nombre, exportar, ¿verdad? ¿A cuál clúster? Al clúster que yo indique, y aquí indico lo que voy a exportar. ¿Ok? Pues para poder transferir información desde el maestro hacia los esclavos. ¿Ok? Pues importante tenerlo en cuenta esa instrucción. Más adelante, como les indicaba, vienen varios ejemplos, entonces ahí ya lo vamos a ver en acción. Pero tener en cuenta que además de la conexión, ocupo poder transferir o comunicarme en el sentido de enviar y recibir mensajes, pasos de mensajes, pues entonces tenemos esta función que viene en este paquete que nos permite realizar esta tarea. Cuando ya hayamos terminado de hacer nuestros cómputos en paralelo, como ya ahorita vamos a ir a ver el ejemplo, es importante invocar o llamar esta instrucción que se llama stop cluster, o en español detener o parar el clúster. ¿Ok? Y se le indica el nombre del clúster que quiero detener, porque yo podría inclusive tener varios clústeres. ¿Por qué es que hay que realizar esto? Bueno, eso se tiene que realizar básicamente para que cada uno de esos equipos, nodos, equipos peones o nodos, como queramos llamarle, puedan liberar sus recursos, es decir, puedan decir, bueno, ya el maestro indicó que ya terminamos de trabajar, que ya no se va a hacer ninguna petición por ahora, entonces se desactivan, o se termina la ejecución en cada uno de esos nodos peones que están ahí involucrados en el proceso. Si uno no ejecuta esta instrucción, pues no es un desplome, pero lo que va a pasar es que ellos van a quedar consumiendo recursos, es decir, van a quedar como esperando por si alguien les fuera a hacer una petición futura, pero petición futura que no va a llegar. Entonces siempre es recomendable poner esta instrucción al final de la ejecución para que ya cada uno de los nodos quede liberado y quede listo en espera de una petición futura nueva, completamente limpia, no que quede en espera de seguir un cálculo que ya más bien finalizó. Ok, vamos a movernos un momento aquí a los ejemplos nuevamente para ver varios ejemplitos sobre computación en paralelo utilizando R, particularmente el paquete Snow que les mencionaba. Antes de ver el ejemplo, no sé si alguien tiene alguna consulta que quiere realizar, con mucho gusto. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar con el ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo de hacer el K-means, K-medias. Ustedes ya desde luego conocen y han manejado durante distintos cursos acá en Promidad. Escogemos aquí la ruta de los datos, ¿verdad? Como siempre lo hemos hecho, cargamos los datos. Vean que por ahora estamos cargando este archivo, ejemplo de clientes, ¿verdad? Hacemos un K-means, le decimos los datos, le decimos cuántos grupos quiero, la cantidad de iteraciones máxima que quiero permitir, que en este caso se indicó en 100, y la cantidad de reejecuciones del modelo se indicó también en 100. ¿Ok? Entonces eso lo guardamos en esta variable. Vamos a ver, y entonces por acá
se hace otra ejecución con un for. Todavía no estamos en el enfoque paralelo, ¿verdad? Se crean unas variables para guardar las inercias y los resultados. Se hace un ciclo de 10 iteraciones y se va calculando otro k-means sobre los mismos datos, misma cantidad de grupos, pero se le indica una cantidad de arranques o de reejecuciones, en un caso de 1 y en otro caso de 25. Bueno, y se van almacenando las inercias aquí. ¿Ok? Veamos qué es lo que pasa. En este primer contexto, las inercias, que son en esta variable, son las inercias de ejecutar el modelo que solo cuenta con un arranque, ¿ok? Vemos que las inercias varían, ¿ok? Varían un poco. ¿Por qué varían un poco? Bueno, primero que nada hay que recordar un poquito sobre cómo funciona el método de K-means. Recordemos que pues, es un método que es heurístico y que habitualmente lo que hace es escoger una cantidad de centros al azar, en este caso 4, porque quiero 4 grupos, escoger 4 centros al azar y después empezar a hacer un cálculo para tratar de atraer hacia cada uno de esos centros los elementos involucrados que más se parezcan a ese centro. ¿Ok? Y bueno, se van recalculando los centros, etc. Lo importante es que la elección de los centros es aleatoria. Entonces, si yo hago esa ejecución solo una vez, solamente un grupo de centros escojo, pues es posible que de una vez a otra, dependiendo de cuáles centros escogí en una situación o en la otra, pues las inercias me varíen un poquito. Por su parte, en este otro caso, se eligió ejecutar el mismo k-means, los mismos datos, misma cantidad de grupos, pero estableciendo una cantidad de reejecuciones de 25. Eso quiere decir que él va a hacer lo siguiente: escoge los 4 centros, hace todo el cálculo del k-means, pero lo hace 25 veces distintas. Y después hace algún tipo de regla que permite ya escoger cuál es la ejecución o la mejor ejecución. Habitualmente, pues lo que hace con esos 25 es tomar las que se parecen más y dejarlas como las ganadoras. Por eso es que vemos aquí que hay varianzas en las ejecuciones, pero aquí no, perdón, en las inercias, pero aquí la varianza no se presenta, porque el método se estabiliza ya con esas 25 reejecuciones. Eso es lo que se conoce como un enfoque multi-start, digamos, o de múltiple arranque o múltiple ejecución. Muy bien. Hasta acá lo que tenemos simplemente es la ejecución de k-means. Ya ustedes de sobra lo conocen. Sin multi-start, dado que se usó solamente una vez, y otro enfoque con multi-start. Lo que vemos aquí es, bueno, el que no tiene multi-start tiene un poco de varianza en el resultado de las inercias. El que tiene multi-start se le ve una estabilidad en el cálculo de las inercias. Este cálculo todavía es secuencial, no hemos hecho nada de paralelo aquí, no hemos usado Snow todavía, solo es para ilustrar, pero hacia eso vamos. Por acá un grafiquito pues que nos muestra la evolución de las inercias, y vemos, pues como ya mencionábamos, que en el caso de la curva roja, que es la que solo hace una vez k-means, hay una alta variación en las inercias, mientras tanto que en el que utilizó multi-star con 25 ejecuciones, hay una estabilidad, que es esta línea azul. Lógicamente, utilizar ese multi-start igual a 25 o a 2500, etcétera, no es gratis, en el sentido de que entre más grande sea ese número, es decir, entre más reejecuciones yo le solicite al sistema, de más tiempo va a tomar. En este caso, un ejemplo bastante sencillo, con solamente una ejecución dura muy poco, una cantidad despreciable, tal que el sistema la reporta como 0. Lógicamente no es que tarda 0,
sino que tarda una cantidad de tiempo tan pequeña que es despreciable para el sistema y el sistema reporta 0. Y mientras tanto, esta ejecución con 2500 arranques o 2500 veces de ejecución, pues tarda un poco más, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a tratar de paralelizar el cálculo del K-means. Primero, vamos a abordar un enfoque que lo que hace es evitar el ciclo for que habitualmente se tiene cuando se quiere hacer una calibración, digamos, de un K-means. Ahorita vamos a ver, recuerden que mencionamos que ¿cómo se llama? Que la computación en paralelo en R utiliza un enfoque basado en listas, similar al lapply. Entonces, lo primero que vamos a hacer es transformar esta solución, este programa, en uno que hace básicamente lo mismo, pero sin utilizar este ciclo for de aquí. Y después de que tengamos eso, vamos a hacer otro programita que ya va a hacer el cálculo, pero paralelizado. ¿Ok? Entonces, para que el enfoque no sea tan brusco, digamos, de primera entrada, sino que vamos a hacerlo con un cambio paulatino. Ok, muy bien, cargamos las librerías, eso ya es conocido de nosotros. Se crea una lista para los resultados, se crea aquí un vector para las inercias, inicialmente con 4 entradas, todas en 0. ¿Por qué 4? Porque el K-mean se va a repetir 4 veces. ¿Ok? Vemos acá, entonces cada una de las ejecuciones se guarda y lo que hace es calcular K-means sobre estos datos, que son datos de Boston, que están incluidos con el R. 4 centros, 25 ejecuciones. Calculo la inercia y la guardo. La idea es ejecutar esto 4 veces, pues para estar bastante seguros de los resultados, para evitar, como les decía, esas variaciones que se presentaban en una parte del ejemplo anterior. Ok. Bueno, y aquí se trae los de la menor inercia. En este caso hay un empate de varios con la menor inercia, todos dieron la menor inercia, entonces por eso salen aquí todos iguales. Pero bueno, eso no siempre debería pasar. Ok, entonces ya entendemos un poco este fragmento de código. Lo que hace es repetir 4 veces un K-means y cada uno de esos K-means se repite internamente 25 veces. Y voy dando aquí los resultados y las inercias que se muestran por acá. Muy bien. Entonces yo quisiera paralelizar esto. ¿Ok? Quisiera que esta parte del proceso sea paralela. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tengamos en cuenta cómo es que se está ejecutando esto actualmente. Esto actualmente se está ejecutando de manera secuencial. Y por secuencial entiéndase que hasta en tanto esta línea no se termine de ejecutar, no va a iniciar la ejecución de esta otra. Y hasta en tanto no se haya ejecutado estas dos por entero, no va a iniciar la segunda ejecución del segundo bloque de 25 K-means que quiero aquí, etcétera. ¿Ok? Por eso es lo que se entiende como ejecución secuencial. O sea que hasta que no termine una etapa, no inicia la siguiente. Y lo que queremos llegar es a computar en paralelo o en concurrente en general el modelo del cual puede ejecutar grupos de instrucciones al mismo tiempo. ¿Ok? Vean que es bastante diferente. Aquí van una tras otra, paso a paso, y el otro, el paralelo o concurrente, va a ejecutar grupos de manera simultánea. ¿Ok? Por acá nos preguntan que si esto es lo mismo que hacer una repetición con en start igual 100 y tener un solo resultado y no 4. Podría tener un resultado similar si hace ese enfoque. En general, no
no va a dar lo mismo, pero sí podría obtener un resultado similar. ¿Ok? Eso dependerá un poco pues, de la estructura de los datos propiamente. ¿Ok? Aquí se está haciendo 4 veces pues para que cada una de esas 4 aborde un enfoque completamente distinto. En lugar de hacer una sola, digamos, de 4 por 25, es decir, de 100. Muy bien. Entonces, como les decía, el enfoque secuencial ejecuta paso a paso, no hace el siguiente k-means hasta en tanto el anterior no haya terminado, y vamos a tratar de convertir eso en un enfoque concurrente o paralelo en el cual se ejecuten simultáneamente varios a la misma vez. Entonces, lo primero que hacemos, como les venía mencionando, es cambiar la estructura o el enfoque de ese programa, de esa parte de la rutina, de manera que se utilice un lapply, ¿ok? Todavía el lapply no está en paralelo, pero sí es un cambio intermedio que me va a ayudar a poder entender el paradigma que debo utilizar para ya después sí de verdad paralelizarlo. Ok, entonces aquí se está haciendo dicho cambio. Vamos a ver, aquí se dice lapply. ¿Ok? El lapply recibe básicamente 2 cosas. La primera, un conjunto de datos sobre el que va a trabajar. En este caso lo que le estamos dando aquí es un vector de 4 entradas con 25, cada una 25, 25, 25, 25. Esta es la primera entrada que le estamos dando al lapply, que es el conjunto de datos con el que va a trabajar. Y la segunda entrada de lapply habitualmente es una función que ya va a aplicar sobre estos datos que se están indicando aquí. ¿Ok? Vean qué curioso, que esa función que se está indicando aquí es justamente un k-means sobre los datos de Boston con 4 centros y donde el número de arranques está determinado por esta variable n muestras, que justamente es la variable de entrada que se está indicando aquí. Vean que esto es lo que se llama una inline function, o sea, una función en una misma línea, o una función en línea. ¿Ok? Vean que esta función no está definida en un bloque aparte. Se podría hacer, ¿ok? Pero en este caso, pues una función muy simple se está haciendo aquí mismo. Entonces, repito, el lapply recibe 2 cosas. 1, los datos sobre los que va a operar. Y 2, la función que va a operar esos datos. En este caso, la función se está definiendo aquí mismo. Se podría definir aparte, eso es cierto, pero en este caso se está definiendo aquí mismo. Se indica que la función tiene una única entrada y es este número de muestras o n.muestras. Y el cuerpo de la función, que es eso que está ahí, lo que va a hacer es ejecutar k-means sobre los datos de Boston con 4 centros, tantas veces como diga el número de muestras. Entonces, bueno, lo que va a hacer este bloque ya ahora sí todo en conjunto. Lo que va a hacer es tomar este 25 y evaluarlo aquí como entrada de esta función. Al venir ese 25 aquí, se va a ejecutar un k-means Boston 4 con 25 arranques. Cuando ese termine, no antes, sino hasta que ese termine, va a venir este otro 25, va a entrar por aquí, en la misma función, y va a ejecutar otro k-means sobre los datos de Boston con 4 centros y otros 25 arranques. Y así con este otro 25 y con este otro 25, y si hubieran más valores, ahí sigue uno tras otro. ¿Ok? Entonces, insisto, este enfoque todavía es secuencial. Esto no es paralelo. ¿Ok? Pero ayuda a, uno, quitar el ciclo for y a entender un poco cómo es el esquema que ya vamos a ver para hacerlo propiamente en paralelo. ¿Ok? Acá tenemos otro ejemplo. Vamos a ver qué es lo que se hace acá. Acá lo que se hace es para sacar propiamente ya los resultados. Vean, se utiliza esta otra función que es sapply
¿ok? Que es muy similar a lapply, recibe un conjunto de datos sobre los que va a operar, en este caso son estos resultados de acá. También recibe una función que básicamente lo que va a hacer es ir sacando las inercias, ¿ok? De los resultados, porque vean que aquí se ejecutó k-means 4 veces, 1, 2, 3, 4. Entonces voy a tener aquí 4 grupos de inercias, entonces las voy a sacar y las voy a guardar aquí. Eso es lo que hace esta línea, recorrer cada uno de los resultados que hay aquí adentro y extraer la inercia. ¿Ok? Bueno, y después aquí calculo el mínimo. Y vemos que tenemos el mismo resultado que con el enfoque con ciclo for. Ok, entonces hasta este momento lo que hemos visto es un poco sobre cómo traducir una ejecución que está en un esquema, digamos, de un ciclo a un esquema de evaluación mediante una función tipo lapply o sapply, que básicamente lo que hace es operar funciones entrada por entrada sobre una lista o sobre un vector. Insisto, todavía este cómputo es de manera secuencial. Ya viene el ejemplo de ejecución en paralelo y es este que está justamente aquí en pantalla. Entonces vamos a ver. Lo primero que hay que hacer es crear un clúster, ¿ok? Tal como les mencionaba, la función que se utiliza es makeCluster. La cantidad de peones o de esclavos o de ayudantes que va a tener el clúster, en este caso 4. Insisto que este valor debería coincidir con la cantidad de núcleos o la cantidad de procesadores que tenga su equipo. Se debe indicar el tipo. Nosotros vamos a trabajar solamente con el tipo socket. Entonces indica aquí SOCK, que es el diminutivo de socket. Y aquí ya se crea la conexión. Se guarda en esta variable que se llama CL. Muy bien, entonces yo ocupo que cada uno de los peones que va a ayudarme en mi cálculo cargue la librería necesaria para hacer el k-means. Entonces, para eso se utiliza esta función cluster evalq. Entonces yo digo cluster evalq, le mando el cluster, que fue esta conexión que se creó aquí, ¿verdad? Ven que es la misma, CL, y le mando un bloque de instrucciones a ejecutar. ¿Ok? En este caso, que cargue la librería de el k-means, en este caso particular. ¿Qué es lo que va a hacer toda esta instrucción? Bueno, básicamente lo que va a hacer es, va a comunicarse con cada uno de los, en este caso, 4 peones, y le va a decir al primer peón, ejecute esta instrucción, es decir, cargue la librería para k-means. Segundo peón, usted también cargue esto. Tercer peón, cargue esto. Cuarto peón, cargue esto. ¿Ok? ¿Para qué? Para que cuando ya el maestro les mande a pedir que hagan cálculos de k-means, los peones entiendan la instrucción de k-means, pues ya tienen cargada la librería. Pueden hacer la prueba, si uno no hace este cálculo primero, cuando uno mande a los peones a calcular k-means, ellos no van a saber cómo calcularlo porque no tienen cargada la librería. De la misma manera que si yo tratara de hacer un k-means en mi propia compu sin utilizar computación paralelo y no hubiera cargado la librería, ¿verdad? Entonces es súper importante tener claro lo que hace esta instrucción, este bloque que está acá marcado en pantalla. Básicamente es evaluar en cada uno de los peones del clúster que le estemos indicando un grupo de instrucciones dado. En este caso, cargar la librería para k-means. Muy bien, entonces ya cada uno de esos peones o esclavos tienen cargada la librería. Entonces ahora lo que vamos a hacer es propiamente mandarlos a calcular. Por acá nos preguntan que ¿para qué es ese null que aparece aquí? Ok, muy bien, eso es una buena pregunta. La razón por la cual está ese null que está acá es porque al evaluar esta función, ella trata de retornar justamente el resultado de la última línea. Entonces, en este caso se indica null porque no interesa que retorne ningún estado en particular y entonces lo que retornará más bien será este null
no va a quedar como en espera o retornar algo que no es lo que se deseaba. Entonces básicamente se pone ese null ahí. En algunos casos se puede inclusive omitir, no tiene mayor relevancia. Muy bien. Entonces, ya cuando estamos listos para el cálculo, vean que tenemos esta función cluster_apply. Esta función trabaja de una manera muy parecida a lapply y a sapply, que ya hace unos minutos estudiamos, solamente que esta sí trabaja en paralelo. Entonces, vamos a ver. Vean qué bonito. Yo digo cluster_apply, digo el clúster en cuestión, en este caso el único que tengo, que se llama CL, creo un vector, en este caso con los datos, similar, vean que es muy similar al de sapply y lapply, voy para arriba, vean esto aquí, es básicamente la misma idea. La función que va a hacer el cómputo, vean que pongo esta función, la creo aquí mismo, una función inline, que recibe el número de muestras, y el cuerpo de la función es este. Entonces, ahora sí, ¿qué hace todo este bloque? Este bloque lo que hace es mandar con esta conexión a ejecutar toda esta función a cada uno de los peones. Al primero con 25, que es este primer 25 que está acá, al segundo con este otro 25, al tercer peón con este otro 25 y al cuarto peón con este 25. El segundo peón no va a ocupar esperar a que el primero termine, no tiene por qué terminar en el mismo orden. El cluster_apply internamente se encarga de orquestar ese tipo de situaciones. Indudablemente, pues en casos muy sencillos van a terminar en tiempos muy similares. En algunos otros contextos, pues podrían terminar en tiempos bastante disímiles. No hay que preocuparse por eso en este contexto. Esta función se encarga de hacer esto por dentro. Lo importante tener claro aquí son dos cosas. Uno, cómo se utiliza, indicando el nombre de clúster, los valores para la función y la función como tal. Y lo segundo es que esto se va a ejecutar de manera concurrente, es decir, en paralelo, y no uno tras otro, que es en la manera secuencial. Vean que aquí utilizo, después de que ya hizo el cálculo, utilizo un sapply para extraer los resultados de las inercias. Entonces alguien dirá, bueno, ¿y por qué esto que está aquí usó un sapply? No usó un cluster_apply. ¿Por qué eso está en paralelo o no? Bueno, las respuestas son las siguientes. Evidentemente no está en paralelo esa línea que está marcada con el sapply, porque el sapply, como dijimos, no hace en paralelo, no ejecuta en paralelo. ¿Por qué no la hicimos en paralelo? Porque en realidad este cálculo es muy simple. Solamente es extraer las inercias. Y extraer las inercias no es una tarea pesada que ocupe de mucha ayuda de otros peones. Entonces se la delegamos directamente al maestro. Teóricamente no lo podía hacer, pero en realidad no tendría mucha ganancia, sino que quizá inclusive tendría que tardar más. Tendría pérdida en la duración. ¿Ok? Entonces por esa razón es que está esta instrucción aquí así. Y bueno, toma la menor inercia, que en este caso hay un empate, tenemos que las 4 ejecuciones nos dieron la menor inercia y es este valor que está acá. Y bueno, como última instrucción, si recordamos en la presentación está el stop cluster y se le indica el nombre del clúster para que detenga la ejecución en paralelo y para que ya cada uno de los peones o nodos libere sus recursos, qué sé yo, recursos de procesamiento, recursos de memoria, etcétera, de conexión, y quede libre para otras tareas. Recordemos que, según mencionamos, si no hacemos esta instrucción, los peones van a quedar en espera de nuevas tareas, las cuales pues podrían no llegar. Ok. Muy bien, por acá creo que tenemos una consulta, vamos a ver. Por acá nos preguntan que si se puede definir la función antes y solamente llamarla en el cluster_apply. Claro, como mencionábamos hace unos minutos,
En este caso propiamente se está definiendo la función de manera inline, o sea, en la misma línea, en el mismo lugar, pero uno podría definir la función aparte, como siempre lo hemos hecho, inclusive en otro archivo, si fuera una función muy compleja, en otro archivo R, e invocarla directamente aquí de manera adecuada. Ok, muy bien. Entonces, repasando el ejemplo, a grandes rasgos, nuevamente, creo una conexión. ¿Cuántos peones? 4 peones, tipo socket. Evalúo esto, que quiere decir vaya y ejecute este código en todos los peones o todos los esclavos. Una vez que se ejecuta, haga esta tarea, que es distribuir a cada uno de los peones que están aquí la ejecución de esta función con estas entradas para cada uno de los peones, es decir, un peón con este valor, otro peón va a trabajar con este, otro con este, etcétera, y conjunta los resultados y los almacena aquí. Aquí extrae las inercias y toma la menor. Y por último, detiene la ejecución de clúster para liberar recursos. Muy bien, entonces vamos a ver aquí una comparación de tiempos de ejecución para ver pues la diferencia de la duración de un enfoque secuencial versus un enfoque en paralelo. Ok, entonces empezamos aquí con System Time, ¿verdad? Que es la función para medir tiempo. Y lo que le vamos a medir tiempo es a todo este código que está aquí. Entonces decimos, bueno, mide el tiempo a la ejecución de el k-means utilizando lapply, que era en secuencial, es decir, sin paralelo. Ok, aquí ya se hace la medición y vemos que dura 0.11 segundos en hacer todos estos k-means sin paralelo, porque es utilizando lapply. ¿Ok? En este segundo caso, también es sin paralelo. Se ejecuta otra vez todo en este segundo caso también es sin paralelo y lo que se hace es extraer. ¿Ok? Extraer las inercias. Ahora sí, viene ya la versión en paralelo. Se carga la librería, se crea la conexión, se delega la carga de la librería de k-means a cada uno de los nodos y se va a hacer la ejecución propiamente de k-means en paralelo en este segmento de código de acá y por ende se manda a medir el tiempo. Entonces se mide el tiempo de hacer el cluster apply con el cluster, esta vez con 33 en cada uno de los peones o nodos, con el mismo k-means, salvo con el 33 en número de arranques en vez de 25, y se ve que dura 0.07. Entonces veamos que en resumen, en el caso secuencial dura 0.11, en el caso paralelo dura 0.07. Por supuesto que, como les mencionaba, uno no puede esperar que si tiene en este caso 4 workers, el tiempo se reduzca a la cuarta parte. Pero bueno, se logra una reducción razonable en este caso, pasando de 0.11 a 0.07, para ver un poco ya más en fuerte las bondades de este tipo de cálculos, pues es interesante trabajar sobre conjuntos de datos más grandes y desde luego sobre procesos más pesados, más fuertes. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual se ejecuta igualmente k-means 100 veces. ¿Ok? Con 33 arranques, 100 veces. Entonces vamos a ver. Primero, de manera no paralela, es decir, secuencial. Aquí está la ejecución, las inercias y todo lo demás. Vemos que dura 2.49. ¿Ok? Por acá la versión paralela. Vean que todo esto ya lo conocemos, que es creación del clúster y demás. Nuevamente aquí se hace en paralelo, pero esta vez
Como es en paralelo, entonces indica cluster apply. Se indica el cluster, igual que arriba. Se indica que se va a replicar el 33, 100 veces. ¿Ok? Se hace el cálculo y vemos que dura 1.01. Pues dura menos de la mitad de lo que dura la ejecución en secuencial. Nótese algo importante o algo curioso en este ejemplo. Y es que este ejemplo se hace en 100 veces el K-means, ya no se hace 4 veces. Y es que nada hay de malo, digamos, en que la cantidad de ejecuciones no coincida con el número de clusters, con el número de workers o número de nodos o peones. En este caso, en el caso de secuencial, obviamente no va a hacer ninguna diferencia, pero en el caso de paralelo tampoco, en el sentido de que, bueno, si tengo que realizar 100 tareas y solo tengo 4 workers, simplemente se van a ir asignando. Es decir, el primero va a hacer una, después otro hace otra, y si alguno va terminando, se le manda a hacer una nueva, etc. Es decir, yo puedo hacer aquí hasta 1000, o los que sean necesarios, de los K-means, y entre 4 workers o 4 peones no va a haber ningún problema. ¿Okay? Simplemente se van a ir distribuyendo la carga o distribuyendo el trabajo entre esos 4 o esos N que yo tenga, dependerá del equipo, como decíamos antes, y conforme van terminando se les van delegando o asignando que vaya ejecutando otro y otro y otro. En este caso que hemos hecho el K-means, pues todos los K-means quizás duren más o menos lo mismo porque es el mismo conjunto de datos, es la misma cantidad de centros. Lo único que cambia es que lo volvemos a poner para estar seguros del resultado. Entonces es posible que casi todos esos K-means de estos 100 o de estos 1000, los que yo quiera poner, tarden más o menos lo mismo. Podrían existir problemas en los cuales de una ejecución a otra, en un worker u otro, la duración sea muy distinta. Eso ya lo mencionamos un poco hace unos instantes, pero lo estoy recapitulando. Sea muy distinta. ¿Y a qué se puede deber? Bueno, podría ser que yo quiera hacer un método que a unos clusters, que a unos nodos los haga el cálculo con 4 clusters, pero en otro lo haga con 20, porque el problema que yo quiera estudiar así lo amerite, o porque el conjunto de datos vaya variando en alguna medida, con alguna perturbación o alguna alteración. Eso va a provocar que la ejecución no tarde lo mismo, ¿ok? De un nodo a otro. No hay que preocuparse por eso. El cluster apply y el paquete snow por debajo resuelve ese problema, pero sí es bueno que lo tengan claro. Otro factor que puede incidir en que un proceso termine más rápido que otro puede ser la potencia del equipo. Si estos 4 workers que yo tengo aquí o estos 4 peones que se están haciendo aquí fueran computadoras distintas, con características distintas, qué sé yo, con diferentes sistemas de memoria, cantidad de memoria, cantidad de procesadores, marca de procesadores, potencia de procesadores, etc. Pues algunas serían en general más robustas o más fuertes que otras, y eso podría llevar a que la ejecución termine en unos nodos primero y después en otros. Insisto, no es algo que debe que alarmarse, el paquete lo resuelve por debajo, pero sí es importante pues tenerlo en cuenta que no siempre todas las tareas van a ser de la misma proporción. ¿Ok? Muy bien, aquí en este otro ejemplo se trata de hacer un K-medias para calibrar el algoritmo, es decir, para ver cuál algoritmo me sirve más. Recordemos que el K-medias, en R hay varias formas o hay distintas variantes de pues, la forma en la que se hace el cómputo interno propiamente. Vemos, por ejemplo, que aquí se están cargando estos datos de US Crime. Se está ejecutando un K-mean sobre esos datos con 7 centros, un máximo de 1000 iteraciones y 25 arranques. ¿Ok? En este primer caso, con el algoritmo de Hartigan-Wand, en este segundo caso, con el algoritmo de Floyd, en este siguiente caso con el de Forgy y después con el de McQueen. ¿Ok?
para escoger pues el que me dé un mejor resultado. Vemos que por ejemplo por acá este creo que es el que nos da mejor resultado. ¿Ok? Muy bien. Cada uno de estos métodos, de estas llamadas de K-means, con Hartigan-Wong, Floyd, Forgy, McQueen, etc., se están ejecutando acá de manera secuencial, ¿verdad? Es decir, este bloque de instrucciones no se ejecuta hasta en tanto haya finalizado este bloque. Y este tercer bloque no se inicia a ejecutar hasta en tanto no haya terminado este segundo bloque, etc. Porque ese es el enfoque estándar, el enfoque secuencial. Por acá vamos a hacer este mismo ejercicio, solo que primero con un lapply, que siempre es secuencial, pero un poco más abstracto en términos de listas, y después lo vamos a pasar a un enfoque en paralelo, que es realmente nuestro fin, nuestro último fin, lo que se desea realizar. Entonces, medimos el tiempo, solo para tener una referencia, usamos lapply. Vean que lo que va a ir variando, es importante terminar lo que va variando de una ejecución a otra. En este caso, en el caso anterior, lo que iba variando era la cantidad de arranques. En este ejemplo, lo que va variando es el algoritmo. ¿Ok? Entonces, eso me ayuda a mí a determinar qué es lo que va en la lista aquí, en las entradas del lapply o más adelante en las entradas del cluster apply. Como lo que va variando es el algoritmo, entonces hago aquí un vector con los distintos algoritmos que voy a probar, que son estos cuatro, ¿verdad? Que les decía, Hartigan-Wong, Floyd, Forgy, McQueen. Doy la función, en este caso nuevamente creo la función aquí de manera inline, digo function, la entrada de la función que va a ser el algoritmo, es decir, uno de estos por cada vez que se llame, y el código de la función, pues propiamente que ejecute un K-means con los datos en cuestión, 7 centros, 1000 iteraciones máximo, 25 arranques, y con el algoritmo que entre por aquí. ¿Ok? Y bueno, se toma la inercia. Aquí está el cálculo. La inercia no se hizo con un enfoque de lista por ser sencillo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando ya uno hizo esto, ya sea más sencillo moverse a un enfoque en paralelo. Porque como bien hemos mencionado a través de la clase, el cluster apply funciona muy similar al lapply o al sapply. Entonces vamos a ver. Venimos acá, le damos un cluster nuevamente, 4 peones tipo socket. Mandamos a todos los clusters a hacer esto. Vean que esta vez mandamos a todos los clusters a cargar el archivo. ¿Ok? Entonces mandamos los clusters a cargar el archivo. Otra forma de haber hecho esto es haber mandado hacer un cluster export y haber cargado el archivo una única vez en el maestro y posterior a la carga transmitir la matriz de datos a cada uno de los nodos. Son diferentes enfoques, ambos funcionan. En este caso se decidió cargar el archivo en cada uno de los clusters, pero de los nodos del clúster o los peones del clúster. Muy bien. Una vez que se hizo eso, se prepara aquí la medición de tiempo y se ejecuta un cluster apply. Y ahora sí, este sí es en paralelo, ¿verdad? Recordemos que cluster apply es el que es en paralelo. ¿Sobre cuál clúster? Este que se llama CL. O sobre cuál conexión, digamos, para paralelo, este que se llama CL, que fue la que se creó acá. Con los distintos algoritmos que voy a probar, muy similar a como hicimos arriba. Vemos aquí, con el lapply. Y la función que voy a aplicar a cada una de las entradas. Entonces recordemos qué es lo que va a pasar. Se va a transmitir, se le va a transmitir al primer peón. Bueno, primer peón, calcule esto. ¿Cuál algoritmo uso? El primero que está aquí, Hartigan-Wong. No me espero a que termine ni nada, sino que de inmediato se le envía al segundo peón. Segundo peón, calcúleme esto. ¿Con cuál algoritmo? Bueno, usted trabaje con el algoritmo de Floyd y así para el tercero y así para el cuarto. ¿Ok?
Vean que la ganancia viene del hecho de no tener que esperar que la ejecución de uno finalice para que empiece la ejecución de otro. ¿Ok? Vean que, por ejemplo, como mencionaba aquí, esta ejecución es secuencial, o sea, esta ejecución con el algoritmo de Floyd no se inicia o no empieza hasta en tanto esta no haya terminado, lo cual evidentemente implica que esta se va a retrasar, se va a retrasar su arranque hasta en tanto esta termine. En este caso, como lo estamos haciendo en paralelo, como bien les mencionaba, ese rezago o esa espera más bien no se va a presentar, ¿ok? Porque cada uno de los workers o de los nodos o peones o como quieran llamarles va a ir trabajando de manera concurrente. Y bueno, aquí el stop cluster, que es para finalizar propiamente la ejecución, para detener el clúster. Y aquí vemos la comparativa de tiempos, que en el caso no paralelo, o sea, en el caso secuencial con el LApply, tarda 3.02, mientras tanto que en el caso paralelo con el cluster apply tarda 1.35. Entonces, pues ahí vean que hay una ganancia un poquito más fuerte. Y usualmente, pues conforme el problema se vaya haciendo más pesado y más complejo, pues hay ganancias un poquito más abismales. Por acá vamos a ver, tenemos algunas consultas. Por acá nos preguntan qué pasa si asigno más peones que procesos en paralelo. Ok, lo que pasaría en ese caso, si uno hace, por ejemplo, tiene muchos, tiene un clúster muy grande, es decir, tiene 16 cores o 16 procesadores y quiere hacer una tarea que solamente ocupa, por ejemplo, 4, ¿ok? Lo que va a pasar es que los otros restantes, los otros 12 de esos 16 van a quedar ahí ociosos sin ningún tipo de cómputo a realizar. No es habitual, digamos, que eso suceda, pero eso es lo que pasaría. Lo que uno debería en realidad hacer en ese caso es que, a pesar de que el equipo tenga la potencia para levantar 16 peones, uno debería hacer el make cluster solamente con los que cree responsablemente que va a utilizar, porque si no, lo que pasa es que él va a gastar de alguna forma esa potencia en espera en esos 12 que están ociosos, y alguien más los podría estar aprovechando pues en alguna otra rutina o inclusive en algún otro programa de R que otra persona esté corriendo o uno mismo, pero en otra sesión, pues los podría aprovechar. Entonces, respondiendo a la pregunta puntualmente, como le decía, si pongo más clusters aquí, si hago el cluster más grande con más peones que los que ocupo, van a quedar ociosos, pero lo ideal sería que el número quede razonablemente pues ajustado para no desperdiciar o subutilizar el recurso, digamos, que habitualmente es costoso pues en términos de dinero. Ok, no sé si alguien tiene alguna otra consulta en relación con lo que hemos visto hasta el momento. Ok, por acá nos preguntan que si los FF se utilizan igual. Tal vez si nos aclara exactamente igual como en qué sentido, digamos, es exactamente a qué se refiere. Buenas, profe. Sí, señor. Sí, era para ver si los archivos que guardamos en disco se pueden utilizar de la misma manera que los archivos que están en memorias. Ok, lo que quieres hacer, digamos, es como una combinación de ambas cosas, es decir, mandar a trabajar en paralelo, pero cuestiones que estén en un FF y no que estén directamente en memoria, ¿es eso? Exacto. Sí, la respuesta es que sí. Sin embargo, debe tener en consideración algunos aspectos, digamos, y es que cuando la cantidad de datos es muy grande, dependiendo de cómo uno estructura el programa, va a haber mucho tráfico de información de un worker o de un nodo o de un peón al otro, o más bien, o del maestro al peón,
va a haber mucho tráfico de información y eso le va a hacer perder la ganancia del paralelismo. Entonces la respuesta, digamos, es que teóricamente uno lo puede hacer, pero hay que ser cuidadoso dependiendo del problema. Problema de muchos datos, puede tratar de hacerlo en el mismo equipo, eso le va a reducir un poco esa latencia. Si el cómputo es un cómputo intensivo, es decir, un cómputo fuerte, pero la cantidad de datos no es muy grande, quizá un enfoque paralelo como este que hemos realizado acá sea el más adecuado, porque no hay demasiado trasiego de información. Entonces sí tener en cuenta que sí se puede hacer, pero considerar ese aspecto, pues eso se podría traer abajo la ganancia de tiempo e inclusive hacer que tarde más perfectamente que hacerse en secuencial. Muy bien, entonces vamos a mencionar un par de aspectos más antes de terminar. Mencionar que, bueno, como ustedes ya ahí vieron un poco en la tarea, hay un paquete para trabajar de R con Hadoop que se llama R Hadoop. Bueno, ya la vez pasada mencionamos un poco de esto. Hadoop funciona principalmente sobre sistemas operativos de Unix, de Linux en particular. En Windows no se puede ejecutar, al menos no por ahora, salvo pues que uno utilice una máquina virtual, obviamente, como por ejemplo VMware o VirtualBox u otros, e instale un sistema operativo de Linux, por ejemplo Ubuntu, entre otros, encima del sistema de Windows. Lo importante es que sí existe una solución, como les decía, para trabajar de R con Hadoop, que es esta que se llama R Hadoop. Lastimosamente solo funciona sobre Linux, al menos por ahora. Tengo entendido que Microsoft está trabajando en una versión de Hadoop para Windows. Creo que todavía no está al mercado, pero sí se encuentran trabajando en ello. Entonces es interesante pues tener eso en cuenta. Acá estamos viendo un repositorio donde están dichos paquetes. Dicho repositorio pertenece a una compañía que se llama Revolution Analytics, que es una compañía que tiene su propia versión de R. Recordemos que R, al ser una herramienta, digamos, de software libre, e inclusive pues todo el código o la gran parte del código es accesible, y esta gente de Revolution Analytics ha hecho algunas modificaciones bastante fuertes a dicho kernel, a dicho sistema propiamente del R. Y recientemente esta compañía fue adquirida por Microsoft, ¿ok? Entonces, pues posiblemente en algunos meses o en algunos años próximos empecemos a ver una integración más grande pues de Microsoft con cuestiones más de R y de Hadoop. Por acá una referencia de un libro que pueden buscar en internet, ahí viene en el link, que habla sobre Big Data Analytics y usando R con Hadoop. Esta otra referencia sobre computación en paralelo en R, pues que también es de utilidad. Por acá, vamos a ver la segunda tarea. Vamos a ver. Ok. Entonces, bueno, en esta segunda tarea hay que utilizar este archivo de datos que está por acá. Si no me equivoco, también está en el Dropbox de Promidad. Entonces, bueno, descargan el que más les sirva. En la primera parte, aquí como bien se indica, tienen que hacer una regresión lineal, tanto usando LM, que es el paquete clásico, como Big LM, que fue el que estudiamos hoy, para hacer pues lo que se solicita ahí. Estas dos es muy parecida, solo que cambiando algunas restricciones en términos de las variables a utilizar. Esta segunda pregunta lo que hace es utilizar la función de árboles, pero del paquete party que vimos hoy. Entonces, bueno, realizar lo que se pide ahí usando ese paquete y la función que vimos. Y esta tercera pregunta acá, básicamente lo que es sobre paralelismo. Entonces, descargar este archivo de UScrime del Dropbox de Promidad, hacer el paso intermedio
utilizando la función lapply, que recordemos que esta no es en paralelo, pero me ayuda, cuando ya lo escribimos así, me ayuda a entender bien el paradigma de cómo voy a hacer el cálculo. Usando hclust, es el cálculo que se va a hacer aquí, una clasificación jerárquica, con distintos métodos de agregación, que son estos que están acá, midiendo los tiempos y haciendo todo lo demás que se indica, y en un segundo caso, hacer lo mismo, pero en paralelo usando cluster apply, y comparar pues los tiempos de lo que toma ejecutándose con lapply, que es secuencial, versus lo que tarda con cluster apply, pues para ver si hay una ganancia o no, y más o menos de cuánto. Ok, eso sería básicamente la tarea número 2, que sería para de hoy en 8. No sé si alguien tiene alguna consulta antes ya pues de terminar la clase. Ok, muy bien. Entonces, si no tenemos consultas, eso sería todo por la clase de hoy. Mucho gusto de haberlos tenido por acá en línea el día de hoy, en esta segunda clase, y nos vemos pues la próxima semana.